Bienvenidos amigos una vez más a su espacio Reflexineando. Estamos muy contentos porque estamos en nuestro video número 10. Y gracias a su apoyo, a su seguimiento, a su cariño, a sus palabras de aliento en las redes sociales. Y aquí vamos a seguir un buen rato para adelante, siempre y cuando sigamos contando con su apoyo. Y el 10, precisamente vamos a hacerle un poco de honor al número, pues vamos a dedicarlo a un cineasta de 10, ¿no? A uno de los grandes nombres, de los grandes maestros del cine, que es Stanley Kubrick, y que este mes está cumpliendo 2 décadas, 20 años de haber fallecido, de haber dejado de estar en este mundo, pero sus películas siguen vivas, ¿no? Sus películas siguen más vigentes que nunca, sobre todo para demostrar que Kubrick solo había uno y que era uno de los grandes. Adelante. Definitivamente cuando se habla de buen cine, pues el nombre de Stanley Kubrick tiene que salir forzosamente a relucir en cualquier conversación, en cualquier referencia que se haga con respecto al tema, pues porque Kubrick, como lo dije hace rato, solamente hay uno, ¿no? Solamente hubo uno y creo que no se repetirá. Y como todos los grandes del cine y como todos los grandes de cualquier arte, pues definitivamente creo que era un artista pues con cierto nivel de locura, ¿no? Que es lo que lo hizo precisamente alguien especial en su manera de hacer cine. Entonces vamos a centrarnos un poquito a hablar de por qué era este genio a lo mejor poco comprendido, por qué estoy diciendo que tenía cierto nivel de locura, pues porque finalmente no se encuentran Kubricks en cualquier lado. En primer lugar, tendríamos que hablar que era un director excesivamente obsesivo en su forma de trabajar. Era súper meticuloso, era muy detallado, y entonces si para lograr la escena que él quería tenía que hacer 100 tomas, pues 100 tomas habría que hacer. Esto, por supuesto, a pesar de que los estudios estuvieran colgados de la pared y arrancándose los cabellos, porque evidentemente pues hacer 100 tomas de una escena pues implica muchísimo más dinero que hacer 5 o 10, ¿no? Que es, digamos, como lo más normal. Pero hacer 100 tomas de una escena, y esto implicaba, por supuesto, que hubiera un desquicie absoluto por parte del equipo de producción y de los actores mismos. Ha trascendido, por ejemplo, que en Barry Lyndon, Ryan O'Neal se le puso un poco como al brinco a Stanley Kubrick, porque después de haber hecho casi un centenar de tomas de una escena, pues le dijo, oye, pues si quieres, hazlo tú, ¿no? O sea, vamos a grabar la siguiente escena, hazlo tú, y entonces lo que yo voy a hacer en la siguiente toma es imitarte, ¿no? Para ver si logro lo que tú quieres. Evidentemente Kubrick pensó que O'Neill estaba loco, ¿no? Y que era un irreverente, pero pues para que nos demos cuenta de lo que provocaban los actores. Y quizá el caso más extremo y más sonado en los medios fue el de Shelley Duvall en El Resplandor. Ella incluso ha trascendido que ella prácticamente perdió un poco la cordura a raíz de esa película, ¿no? O sea, Kubrick, en pocas palabras, la volvió loca. Uh-huh. ¿Por qué? Pues porque después de tantas tomas, y era un trabajo súper intenso, ¿no? O sea, imaginemos esta parte de la película en donde ella es perseguida por su esposo Jack Nicholson, que se ha vuelto loco y que quiere matarla, hacerla 100 veces. Evidentemente ella quedó devastada. Kubrick, por ejemplo, le gustaba mucho leer sobre psicología, entonces sabía ahí cómo tocar fibras, y evidentemente el trabajo de Shelley Duvall es muy notorio, pues porque parece que pierde la cordura en la película, pero lo que está pasando ahí es que la actriz misma perdió la cordura. Y esto nos habla un poco de los niveles. Incluso alguien podría hablar de que son poco éticos, pero de los niveles que podía alcanzar Kubrick como director. Y en ese mismo sentido, en cuanto a lo mucho que le exigía a los actores, de repente también era muy conocido Kubrick por querer que exactamente lo que decía el guión, eso es lo que tenía que decir el actor, ¿no? O sea, estaba prácticamente prohibido improvisar hasta un suspiro. Y esto, pues evidentemente a muchos actores los echa para atrás, pero era una forma de trabajo de Kubrick. La excepción fue Peter Sellers, ¿no? Porque Peter Sellers, que fue uno de los pocos actores que trabajó con Kubrick más de una vez, porque después de trabajar con él nadie quería volver a saber de él en la vida. A Peter Sellers yo creo que le gustaba mucho su forma de trabajar porque le daba como mucha carta abierta, ¿no? Le permitía improvisar. De hecho, una gran cantidad de las escenas y secuencias de Doctor Insólito, de Doctor Strangelove, pues son improvisadas, ¿no? O sea, Peter Sellers tenía una idea vaga de lo que tenía que decir y hacer en las escenas correspondientes, y improvisaba, y a Kubrick le gustaba mucho, ¿no? Entonces, ese factor fue quizá el que
definió que la primera vez que trabajó con él en Lolita, pues eligiera a ese actor, ¿no? O sea, ahí fue donde quizás se enamoró de su forma de trabajar, porque hubo muchos nombres que estuvieron interesados en el papel protagónico de Lolita, ¿no? Entre ellos Marlon Brando, Peter Ustinov, hasta Cary Grant, ¿no? Que Cary Grant rechazó el papel porque le pareció como moralmente muy ofensivo. Entonces llegó Peter Sellers y pues se quedó con el papel y cautivó tanto a Kubrick. Fue el único actor de su carrera que le permitió improvisar, ¿no? Todos los demás que trabajaron bajo su dirección tenían que decir las cosas exactamente como él las contemplaba. Pero Kubrick no solamente era obsesivo con sus actores, sino también con todo lo demás que tuviera que ver con la producción, la iluminación incluida. Uno de los casos más sonados, más populares en este sentido, es Barry Lyndon, porque Barry Lyndon es una película de época, está ambientada en el siglo XVIII, en donde por supuesto pues no había luz eléctrica. Y con el afán de retratar con la mayor certeza y realismo posible ese contexto, pues se limitó a usar velas en algunas secuencias que son de noche solo con velas. Esto implicó que ninguna de las cámaras que existían en ese entonces, ninguno de los lentes que existían en ese entonces podía capturar eso, ¿no? Pues porque estaba demasiado oscuro. Entonces se tuvo que construir un lente especial, que era incluso utilizado solo por la NASA, para poder filmar las secuencias de noche con velas, ¿no? Entonces esto implicaba precisamente que muchas veces se tuvieran que repetir tantas ocasiones las tomas y lo que generaba la molestia de algunos actores, como la anécdota que comenté hace rato. Y así como era de obsesivo en la parte de la dirección de actores y en la parte de la iluminación, en las cuestiones técnicas, también lo era en el montaje. Otro caso curioso. Cuando estaba filmando precisamente Doctor Insólito, pues en el guión pues estaba incluida una secuencia considerablemente larga al final, en donde los rusos y los estadounidenses se agarraban a pastelazos. O sea, en la secuencia hay una mesa llena de comida y entonces la tensión política llega a tal nivel que se empiezan a aventar los pasteles, ¿no? O sea, esto de entrada pues generó muchísimas tomas al estilo Kubrick, porque pues imagínense la logística que implicaba que si no le gustaba pues había que volver a poner pasteles nuevos y limpiar todo el set. Entonces se llevó días enteros filmar esta secuencia. ¿Para qué? Para que en el montaje él decidiera quitarla completa, ¿no? No le gustó, él sentía que rompía un poco con el tono satírico de la propuesta, que se hacía demasiado fársico y demasiado absurdo el asunto. Entonces, con todo el dolor del corazón de la productora, decidió quitar esa secuencia entera. Entonces fueron miles de dólares invertidos ahí que al final ni siquiera vieron la luz. Por ahí se proyectó alguna vez, precisamente en el año de su fallecimiento, en el Teatro Nacional de Londres, una versión de la película con esa secuencia incluida, pero son muy pocos los privilegiados que han logrado ver ese capricho, ¿no? de Kubrick, que al final no estaría en el corte final. Y finalmente, como buen obsesivo que era, pues no se iba a limitar a querer tener el control en la preproducción, en la producción y en la postproducción de la película, sino también en su distribución y exhibición. Y el caso más notable al respecto es Naranja Mecánica, pues porque Naranja Mecánica derivó en una película súper polémica, muy escandalosa para su tiempo, que pues le metía el dedo en las costillas a las buenas costumbres por lo que se retrataba ahí en la trama. Entonces, en Inglaterra desató todo un escándalo, hubo gente que incluso le escribía directamente a Kubrick y le dejaba cartas en su casa exigiéndole que quitara la película de las salas, pues porque era ofensiva, ¿no? Entonces, pues evidentemente Kubrick no se iba a dejar persuadir por ese tipo de solicitudes y pues le exigió a la distribuidora que mantuviera la película en los cines. Sin embargo, pues evidentemente los cines no tenían por qué hacerle caso a Kubrick y en contra de sus deseos terminaron por quitar la película, que se exhibió muy poco tiempo, para evitar como mayores inconformidades sociales. Pero pues eso nos muestra que Kubrick quería tener el control incluso en la exhibición de la película, ¿no? Que eso ya supera los alcances que pueda tener cualquier director o productor de cine en la mayor parte de las ocasiones. Y aquí habría que hablar también de una situación o un caso que ya fue posterior a su muerte, porque recuerden que Kubrick murió en la postproducción de Ojos Bien Cerrados. De hecho, él no terminó de editar la película.
Y ya tenía en mente otra, ¿no? Que eso era poco habitual en él, porque si nos damos cuenta, pues tuvo casi 40 años, 30 y tantos años de carrera y solo hizo 13 largometrajes. Entonces, usualmente dejaba pasar varios años entre uno y otro, ¿no? Pensemos, por ejemplo, entre Cara de Guerra y Ojos Bien Cerrados, hay un poco más de 10 años de diferencia. Pero terminando Ojos Bien Cerrados, ya tenía en mente hacer inteligencia artificial, ¿no? Que era un guión en el que había estado trabajando y que por supuesto, pues por su fallecimiento ya no pudo concretar. Pues cerramos este video comentando que esa película existe porque la filmó Steven Spielberg, que era un gran amigo y admirador de Stanley Kubrick. Aquí habría que hablar de que definitivamente me parece que Inteligencia Artificial es una película de Steven Spielberg, ¿no? O sea, vemos ahí algunos vestigios de la genialidad de Kubrick en cuestiones de la trama sobre todo y en el tratamiento visual, pero no llega a ser lo que hubiera sido la película en las manos de Kubrick. De entrada porque Kubrick jamás, creo, se hubiera atrevido a tener un final tan complaciente como el que tiene la película de Spielberg, ¿no? O sea, hay una parte, digamos que un poco como en el clímax de la película, en donde al protagonista, que como muchos saben, pues es un robot que quiere ser niño, al estilo de Pinocho. Al protagonista se le cae una rueda de la fortuna encima, abajo del mar, ¿no? Entonces, el guión de Kubrick ahí terminaba, ¿no? O sea, es un final muy acorde a cómo manejaba las tramas Kubrick, ¿no? Nada esperanzador, mucho más abierto, más complejo a nivel de implicaciones, etcétera, ¿no? Entonces era un final muy triste. Pero, pues Spielberg, evidentemente, si iba a rendir homenaje a Kubrick en toda la película, pues quiso darse sus libertades y le agregó un final, ¿no? Y el final es excesivamente cursi, pues es muy acorde a cómo es Spielberg, porque de cierta manera creo que no podría haber dos cineastas más distintos que Stanley Kubrick y Steven Spielberg. Y la película que hoy conocemos, pues realmente es de Steven Spielberg, aunque no deja de ser divertido, digamos, imaginar, ¿no? Cómo hubiera sido esa misma película en manos de este genio. Entonces, pues tenemos 13 películas, ¿no? Para la posteridad en donde podemos apreciar su maestría, que es evidente, es muy, muy evidente. Lejos de saber todos estos datos curiosos detrás de cámaras, ¿no? Ver una película de Kubrick es toda una experiencia visual, es una experiencia histriónica, es una experiencia narrativa. Y por lo tanto, pues si no han visto toda su filmografía, pues los invito a que la revisiten, aprovechando de que estamos conmemorando, desafortunadamente, que hace 20 años dejó de estar con nosotros. Entonces, nuestro video 10 es para alguien de 10, como mencioné al principio, y por lo tanto no dejen de seguir las películas y de revisitar, incluso si ya las han visto, volverlas a ver, el trabajo de Stanley Kubrick. Como siempre, muchas gracias por su atención, amigos. Seguimos aquí, vamos por otros 10 a corto plazo y muchos más adelante para seguir reflexionando y seguir hablando del mejor cine que esté en Netflix, en el cine, en la televisión, en donde sea, pero que sea buen cine. No olviden de visitar nuestras redes sociales y nos vemos la semana entrante. Muchas gracias.